Bueno, pues lo prometido es deuda. Aquí comenzamos una nueva andadura, como os había anunciado, después de ese par de artículos de mi blog, y comienzo con auténticamente lo que a mí me interesa, que es la difusión de mi obra, que creo que es importante y que creo que es importante difundirla y que la conozcáis y que la valoréis y que aprovechéis lo que se pueda aprovechar de ella, que tampoco pretendo que sea un evangelio. Y quiero comenzar además con el socrático, solo sé que nada sé, que es la sencilla y compleja a la vez base y fundamentación de la filosofía. Y continuemos además con su preclaro pensamiento, el de Sócrates, cuando define la sabiduría como el reconocimiento de la propia ignorancia. Enfrentémonos con el mundo del conocimiento con mucha humildad, ya que lo que sabemos es una gota de agua y lo que ignoramos son todos los océanos de la Tierra. Esta es la realidad. Esta es la realidad al día de hoy. Es evidente que hemos acumulado muchos conocimientos. Ya os lo he dicho, que es la gran aventura de la humanidad, el resto es todo palabrería. La única aventura importante de la humanidad es el conocimiento que hemos ido acumulando a lo largo de los milenios. Esto es lo auténticamente importante que nos ha llevado a este mundo actual, donde las cosas están sucediendo con una velocidad vertiginosa y además es una velocidad de adquirir conocimientos que se está autoacelerando por la propia génesis de nuevos conocimientos que propician nuevos campos de estudio, y esto es un sin parar, ¿verdad? Bueno, por supuesto, yo ya no soy lo suficientemente joven como para pretender que lo sé todo, sobre todo con la seguridad que da la ignorancia juvenil, ni pretender que soy el salvador del mundo. No tengo ánimo mesiánico ninguno, tengo demasiadas dudas e incertidumbres, sobre todo y sobre mí mismo especialmente. Me conozco demasiado bien, para mi desgracia, demasiado bien, y no me quedan tiempo para esas tonterías de protagonismos y de tal. Pero sí quiero deciros que creo que soy la persona capaz de volar esas alturas donde se ven los bosques y atisbar la casi totalidad de los paisajes. Soy muy bueno en los grandes conjuntos y sacar conclusiones de los grandes conjuntos. Bueno, el mundo está en una situación muy complicada, lo sabéis todos, por nuestra propia acción destructiva. La humanidad es una maquinaria de destrucción masiva, nuestro propio comportamiento con nosotros mismos, con el planeta, con la vida en general, en fin, estamos viviendo una locura acelerada que yo creo que nos conduce hacia el desastre, ¿no? Y habrá que corregirlo. El mundo se ha hecho muy pequeño y esto ya necesita una acción global y coordinada. Esto no es un tema de nacionalidades, ni es un tema que se pueda resolver desde las posturas, los egoísmos de las multinacionales, ni nada que se le parezca. Estamos en una situación muy complicada y necesitamos grandes ideas. Por supuesto, la salvación del mundo no está en mis manos, ni puede estar en mis manos, soy muy mayor ya para pretenderlo siquiera. La salvación del mundo, lo que el mundo necesita, estará en las manos de miles de nosotros durante vidas enteras dedicadas al más exigente y meritorio trabajo para el que nunca la humanidad haya sido requerida. La salvación del planeta. Si no salvamos el planeta, imposible salvarnos nosotros, es evidente, somos una forma muy frágil en un marco concreto, muy concreto ecológico de supervivencia, que es lo que estamos amenazando, ¿no? Y la continuidad de la especie, conseguir protagonizando la gran aventura de la humanidad, que es nuestro camino hacia el futuro. Por supuesto, vuelvo a insistir que yo solo pretendo abrir caminos, señalar direcciones generales, avisar de peligros, de los caminos sin salida. El trabajo de verdad lo tendrá que realizar las futuras generaciones, los que me quieran escuchar, y pues tienen que ser los más capacitados, los mejor preparados, los más empáticos, los más compasivos, los más generosos y los más comprometidos de la raza humana. Ese es el tipo de gente que tenemos necesariamente que preparar para el futuro. La nueva élite de la humanidad. Necesitamos esa nueva élite donde los valores exigidos no sean el tener ni el triunfar, sean obligatoriamente el ser y el saber, que son los valores máximos de la ilustración y de la dignidad humana. Y esto es así como os lo cuento. Y ya, pues no me queda nada más que empezar
a entrar en el libro y quiero entrar haciéndoos otro pequeño preámbulo, más o menos que diga lo siguiente. Veréis, en este libro yo os voy a enfrentar y a enseñar todas las ciencias importantes de la humanidad, todo lo que es importante en el desarrollo, en nuestra base actual y en nuestro futuro. Por supuesto, no soy especialista en nada y, consecuentemente, ya lo he dicho anteriormente, pero lo repito, si hablo de medicina con un médico soy un ignorante porque no soy un especialista. Pero sí soy una persona que coge bastante bien las ideas de conjunto y saco conclusiones. Veréis, en cada capítulo de mi obra nos vamos a enfrentar con un conocimiento determinado. Hablaremos de nuestro lugar en el universo y todos los capítulos van a tener el mismo camino. Empiezo con una explicación de los orígenes de las ciencias del espacio, continúo hasta más o menos dónde estamos en su conjunto, en su base fundamental en estos momentos, en ese conocimiento, y a partir de ahí saco las conclusiones, el análisis filosófico de la situación en la que estamos y hacia dónde lo podemos dirigir, o hacia dónde lo debemos dirigir, o hacia dónde no podemos dirigirlo porque vamos hacia el desastre. Esta es la verdad. ¿Qué es lo que sucede? Que, por ejemplo, si hablamos de astronomía, pues bueno, pues toda la parte, digamos, de introducción de la astronomía, el especialista, el astrónomo de carrera, de profesión, lo sabe mejor que yo y, consecuentemente, puede echarle un vistazo por encima porque no va a haber nada más que conocimientos que él tiene y que yo mal tengo, por decirlo de alguna manera. Pero las conclusiones derivadas de este conocimiento en el momento actual sí que puede servirle de orientación en el sentido de dónde creo yo que debemos caminar. Bueno, pues esto mismo que hago con astronomía, lo hago con la ecología, lo hago con el origen y el destino de la vida, hacia dónde nos dirigimos, en virtud de los últimos conocimientos que van a suponer una revolución absoluta, tan absoluta, que seguramente nos podremos dividir en especies distintas. Puede ser ese nivel de cosas, quiero decir que la gente no está en ello, pero que yo sí las tengo vistas y estudiadas y proyectadas hacia el futuro. Y así seguiremos con las organizaciones sociales, con la filosofía y las religiones, en fin, más o menos con todas las ciencias importantes de la economía, de la guerra, absolutamente de todo. Vamos a ver el panorama completo del conocimiento humano, más o menos dónde estamos, dicho por un no especialista, es decir, os voy a hacer el dibujo general, voy a reducir ciencias muy complejas a un párrafo, pero vamos a sacar conclusiones que creo que son lo auténticamente interesante de mi obra, porque pueden marcar los caminos de la humanidad para los próximos 1000 años, si queremos hacer las cosas de una determinada forma que nos permita pensar en sobrevivir. Voy a hacer más o menos capítulos de 30 minutos, para que sea digerible y para que lo podáis ver. Voy a intentar hacer 2 a la semana, que es muchísimo trabajo para mí, porque tengo otra vida y tengo familia y tengo varias cosas que hacer. Pero creo que es importante que os lo vaya a comunicar. Y bueno, ahora entremos en el tema ya formal. Ahora me voy a reducir casi a leer, de vez en cuando meteré morcillas, daré explicaciones que me vengan a la cabeza en el momento de escribirlo, porque bueno, yo lo he parido y yo puedo opinar sobre lo que he parido, claro, como un padre puede opinar sobre sus hijos, ¿no? Y entonces empiezo por el introito, que ya empiezo por una dedicatoria que ya os leí y que no la repito. Y del introito, que es una presentación un poco más larga de mis pretensiones con este trabajo, os leí un par de párrafos, ahora os lo voy a leer completo. Por partes, es decir, hasta los 30 minutos. A partir de los 30 minutos, esto pararé y continuaré a continuación. De verdad que con esto os mando mi alma entera, todo lo que yo he podido pensar, reflexionar, recorrer, sufrir, elucubrar, y de pronto los descubrimientos intelectuales maravillosos, lo que tú piensas que puede ser la solución de una determinada situación. Todo os lo voy a regalar al que le interese. No tengo ninguna otra intención nada más que intentar aportar en la medida de mis posibilidades, tal vez, 2 cosas: o caminos de salvación para la humanidad, o os anuncio la crónica de una muerte anunciada. Y aquí está, aquí empezamos. Y empiezo por el introito y ya me limito prácticamente a ir leyendo.
Y comienzo con, ya lo sabéis porque creo que lo he dicho, empiezo con un pensamiento de uno de los escritores que a mí me vuelve del revés, que es un hombre al que he admirado tanto, que le negaron un premio Nobel de la forma más injusta, en fin, y creo que ha sido una de las grandes voces del siglo XX, y es Nikos Kazantzakis, que era una persona que tenía una fascinación, era un griego, un cretense, que tenía una fascinación tremenda por España. Y que yo como español, por supuesto, se la agradezco. Fue el hombre que hizo Alexis el Griego, que era un remedio del Quijote de Cervantes, en la eterna lucha entre cuerpo y alma. En fin, los que habéis leído, magnífico, y los que no lo hayáis leído, esto habréis visto seguramente la película que se tituló Zorba el Griego, magníficamente realizada, y fue un placer leerlo y también un placer visual verla. Bueno, pues con una frase de este hombre comienzo mi trabajo, y dice así: mirar la frente la nada y arder de amor por la vida, entre guiones, por el camino que viene de la nada y que nos conduce a la nada, que añado yo, he aquí lo que amo. Nikos Kazantzakis. Y empiezo. Amigo mío, este trabajo que tienes ahora entre tus manos contiene algunas reflexiones sobre el hecho de ser y sobre el hecho de existir, sobre cómo entendernos y cómo entender la desoladora angustia de un ser consciente en el dificultoso, incognoscible, cambiante y convulso escenario que supone la realidad que nos toca vivir durante el breve tiempo de nuestra existencia, inmersos y condicionados por un concreto marco existencial, temporal, cultural, moral, político, económico, sociológico. Es decir, no es lo mismo haber nacido en el siglo XVI o en el siglo I que haber nacido en el siglo XX como he nacido yo. El cambio es absolutamente distinto y todo lo que los seres humanos hacemos viene condicionado por este concreto marco donde nos hemos desarrollado, ¿verdad? Hago mía la frase de que cualquier tiempo pasado fue peor. Eso para mí es una evidencia y creo que para cualquier persona que quiera pensar, ¿verdad? Bueno, estas son las circunstancias a las que se refería Ortega, nuestro filósofo español, y yo tengo una visión generalista e integradora sobre nuestro común pasado, sobre la aventura del hombre, y tengo una cierta visión utópica, generalista e integradora sobre nuestros futuros previsibles que tienen que ser comunes y conjuntos inevitablemente, ¿no? En definitiva, intento hacer una cosmovisión universal de cuál puede ser nuestro destino como especie, que se apoya en el pasado, pero que intenta mirar nuestra proyección de futuros previsibles e imprevisibles, deseosos, deseables y no deseables, indeseables. Y cojo un fragmento de una poesía de un poeta medieval francés, de Henri Lefebvre, que era el poeta de los perdidos, de los pobres. Yo creo que es el padre de todos los closars franceses, ¿verdad? Y así lo tengo recogido en alguna parte de mis escritos. Y este poeta decía: las esperanzas del mañana, esas son mis fiestas. Y esas son las mías. La esperanza de que la humanidad tenga un futuro a la altura de su unidad y de su capacidad. Contiene este trabajo algunas someras descripciones sobre distintas áreas del conocimiento humano que en realidad son un torpe dibujo a mano alzada del círculo exterior del conocimiento humano en algunas materias, en todas las importantes. Como es natural, cualquier especialista, cuidado con lo que escribes, entre comillas, ¿no? Siempre encontrarás lectores que sepan mucho más que tú en esos temas, que es normal y lo tengo admitido, y los que sepáis más que yo de lo que hablo, por supuesto, en mi reconocimiento y mi saludo. En mi caso, con absoluta seguridad porque no soy especialista en nada. Yo soy un heterodoxo generalista. Soy un dilectante, un amigo de todo el conocimiento y ninguna especialidad en ninguno de ellos, ¿no? Y por supuesto, todos los especialistas podrían desarrollar con mayor autoridad, claridad y precisión las partes formalmente descriptivas de esta obra que aquí se explican con el único propósito de servir en clave de entendimiento y en clave de reflexión filosófica de algunas consideraciones de nuestra realidad en el amplísimo campo del conocimiento. Algo parecido, y salvando las distancias, a los iluminados mapas mundi medievales y a los imago mundi de tantas antiguas culturas, de las
esculturas y de las vidrieras de las iglesias y su rica imaginería, de los templos y de los túmulos, de todas las culturas, que en su rústica simplicidad llevaron al conocimiento de las gentes una cierta idea de la grandeza de nuestro planeta y una cierta idea de sus misterios. Bueno, esto es lo que os voy a ir exponiendo. Mi vida intelectual es parecida a un viaje en globo de un curioso trotamundo donde contempla, interrogante y perplejo desde la distancia, los muy diversos paisajes y accidentes geográficos que conforman el maravilloso, contradictorio y atormentado planeta del universo, del hombre, de la vida, de la ética y del conocimiento. Plenamente consciente de que la visión es demasiado plana y de que hay universos dentro de universos en cada uno de los paisajes que contemplo, que muchas de mis apreciaciones y proyecciones pueden estar equivocadas, entre comillas, no estés absolutamente de nada, decía Bertrand Russell, y lo acepto, ya que no quiero impartir doctrina, solo ideas para ser valoradas por lo que valgan, si es que algo valen, sin buscar cosas distintas que difundir al común algunas reflexiones que creo necesarias, ya que soy agudamente consciente de que la gloria humana no es otra cosa que un gran rumor de viento en los oídos, perdonad, de Boecio. Y solo soy, y no quieres otra cosa, que un libérrimo paseante por la República del Conocimiento. Ya os había advertido que nunca había leído en voz alta y me cuesta un auténtico horror. Bueno, pero creo que voy mejorando, ¿verdad? Creo que voy enfrentándome con un poco más de naturalidad a este tema. Y agravado además ad infinitum al contemplar la inmensa y contradictoria humana condición, plena de preguntas sin respuesta, anhelos sin nombre, dogmatismos sin sentido, malvadas imposiciones, dominios imposibles de los unos sobre los otros, la eterna lucha, locura generalizada de la condición humana, atemperada en algo por un afán infinito por el saber de las nobles almas, la tremenda e inestable mezcolanza que finalmente somos, viéndome obligado a describirlos en sus grandes líneas para que sirvan en clave de reflexión, sin entrar en demasiadas pormenorizaciones, ya que sobre todo estoy interesado en lo esencial. Más o menos solo me interesa lo esencial, dando por dudosa evidencia que tengamos partes esenciales en nuestros océanos de contradicciones. Cada cual que mire por sí mismo, y lo verá tal vez con la misma claridad que lo veía. El genio y esto lo dice un amigo al que quiero mucho, Ángel Cristóbal Montes, y dice lo siguiente con respecto a la condición humana, y sabe mucho de ello. El genio de la paradoja, el espíritu más juguetón o el prodigio mejor dotado para plasmar la contradicción par excellence, no hubiera sido capaz de elaborar un ser tan particular como el ser humano. De verdad que no. Que buscar una figura tan compleja y contradictoria como lo que es el ser humano, la verdad es que es muy difícil de hacer. La aproximación tentativa del saber que somos, por mi parte, ¿no? Es la aproximación tentativa de saber qué somos, dónde estamos y por dónde, hacia dónde colectivamente vamos, y si vamos hacia algún sitio que no sea hacia el despropósito que tal parece ser. No hay final, no hay principio, es solo la inmensa pasión de la vida por la vida que nos dejó dicho Fellini. Ya que la vida solo parece ser una tragicomedia sin sentido que algunos se la creen. ¿Os la creéis? Y recordar los antiguos pensamientos de Gracián, que decía que el hombre debe ser rey de su propia vida y aristócrata de su propia alma mediante el desarrollo de sus virtudes, ya que en esta vida no puede haber destino superior a la suprema meta que nos propuso Séneca, lo honesto por lo honesto, apetecible por sí mismo y por su propia virtud, verum per se, verdadero en sí mismo. Ay, Sócrates, y ay, Séneca, cuánto os echo de menos, cuánto os echo de menos la humanidad, cómo necesitaríamos en estos momentos vuestro genio para intentar iluminar algo este lío en el que estamos metidos. En definitiva, solo el perplejo y obligado diálogo conmigo mismo, como cada cual por sí, la ciencia originaria del sé, el obligado enfrentamiento filosófico de la vida de Heisenberg, como condición previa a cualquier análisis. Conócete a ti mismo, templo de Apolo. Muy difícil empeño, conocerse a uno mismo, muy difícil empeño.
Y luego la interrelación obligada con los demás que forman las alocadas sociedades en las que vivimos y el intento de comprender la realidad confusa, atormentada, esplendorosa, que contiene todo y todos sus contrarios en este contradictorio, el contradictorio e ininteligible fenómeno que resulta ser la condición humana, perdida en un universo improbable e infinito, tan improbable e infinito como resulta ser la mente humana. Una vida no da para mucho más y casi siempre da, en general, para mucho menos. Si de algo soy rico, es de perplejidades y no de certezas. Lo dijo Borges y lo dijo muy bien. Esa es la realidad si quieres ser honesto contigo mismo. En este caso, esta obra es una cierta idea de nuestro universo conceptual, una cosmovisión, una cierta idea del hombre y del conocimiento, más algunas especulaciones sobre lo esencial y primordial filosóficamente hablando, ya que hay muchas cosas extramuros de la filosofía, pero la filosofía resulta ser en extremis lo único importante, ya que nada existe en esta vida fuera del alcance del obligado análisis filosófico, de nuestro presente, de nuestro pasado y de ciertas expectativas sobre los futuros posibles que, como siempre sucede, excederán con mucho nuestros más locos sueños, tanto en su forma, como en su alcance, como en su contenido, como en su fondo, ya que como se define un irónico observador, y yo también con él, dudo entre guiones y pregunto por encima de mis posibilidades. Lo dijo José Luis Cuerda, el inolvidable autor de esa película que tanto nos gustó a todos los españoles, que es Amanece, que no es poco. Os la recomiendo a la que no lo conozcáis. Intento una coherencia no muy excesiva en mi plan de obra, en la colocación en orden descendente de la importancia de los temas sobre los que trato en estas páginas y que son en definitiva esas tonterías sin solución posible en la que los seres humanos estamos preocupados, ocupados y atormentados desde el principio de los tiempos. Las cosas del hombre no valen mucho la pena, pero no tenemos más remedio que preocuparnos por ellas, que dijo Platón, y tenía razón. Intentar saber dónde estamos, de dónde procedemos, qué somos y cómo podemos vivir con uno mismo y cómo podemos convivir los unos con los otros con un cierto nivel de dignidad compartida, de civilidad. En el abigarrado y complejísimo mundo de las intrincadas sociedades humanas y sus muchos órdenes de organización social, y si para todas estas locas configuraciones, pueden existir algunas soluciones. Como ya nos dejó dicho amarga pero lúcidamente J. Conrad, la vida es una bufonada. Esa disposición misteriosa de la implacable lógica para un objetivo vano. Lo más que se puede esperar de ellas es un cierto, yo pongo un in por delante, un incierto conocimiento de uno mismo, que llega demasiado tarde, y una cosecha de remordimientos inextinguibles. Pues es verdad. Y Mahoma dijo, el mejor de los seres humanos es aquel que más ayuda a su prójimo. Y esta es justo mi pretensión, ayudar con mi modesto, pero grande esfuerzo, en lo que pueda, a entender un poco mejor, dar un poco de luz a los muchos misterios y contradicciones de la humana condición, en soledad, en sociedad y en el complejísimo mundo del conocimiento. Y para ello, naturalmente, escribo sobre la vida, sobre el sexo, sobre la muerte y sobre la mayor parte de los temas que, para bien o para mal, son parte fundamental de nuestra atormentada y contradictoria vida personal y colectiva. Y un pensamiento de Antonio Machado, poeta ayer, hoy triste y pobre, filósofo trasnochado. Tengo en monedas de cobre el oro del ayer cambiado. Bueno, pues así es en general. Vamos cambiando por monedas de cobre el oro de nuestra propia vida y de nuestra propia vitalidad y de nuestros propios sueños. Por lo tanto, empiezo en primer lugar hablando de nuestro lugar en el universo, que es lo único auténticamente importante que existe y lo que somos en relación al mismo, ya que resulta ser la pauta reflexiva fundamental de todo este trabajo y de nuestra auténtica medida con la auténtica realidad objetiva, ya que en este contexto, desde un punto de vista filosófico, somos nada, o tal vez incluso menos que nada, y que es justo a
hacia donde nadie parece querer mirar, demasiados ocupados por lo banal e intrascendente, con los temas menores que son todos los demás, ya que la primera reflexión nos indica que si de nuestro universo desapareciera nuestro planeta y nosotros con él, a escala cósmica el acontecimiento sería absolutamente irrelevante. Como irrelevante es que una gigantesca estrella estalle y desaparezca en un simple destello luminoso. A nadie le importaría, ni siquiera a nosotros mismos, ya que no existiríamos. El sueño del hombre de que tenemos alguna importancia o alguna trascendencia individual o colectivamente habría desaparecido sin importar nada a nadie. Solo ha vuelto al silencio, al pavoroso silencio de donde procedemos. Si es que procedemos de algo, ¿verdad?, que tantas dudas suscita. Esta es la realidad. Nos creemos que somos algo y desde un punto de vista cosmológico somos humo y nada. Solo humo y nada. Y en fin, esa es la importancia que tenemos. Pensemos lo que queramos pensar. Y si alguna duda existe sobre lo evidente, basta contemplar las fotografías de la Tierra enviada por el Voyager I desde 6.000 millones de kilómetros y ver ese pálido punto azul perdido en una noche eterna sin ningún sentido aparente y que en este escenario no tiene importancia ninguna, de ningún tipo y de ninguna clase, pero que resulta ser todo lo que somos y todo lo que tenemos y el único refugio donde tienen acomodo nuestra fragilidad. Y además, la destrucción de nuestro planeta puede ser para nosotros un destino previsible, como ya casi sucedió en nuestro pasado por meteoritos, supervolcanes y múltiples causas astronómicas, climáticas y geológicas, el incierto devenir de la vida de nuestro planeta, donde la vida toda en su conjunto es simplemente esa excrecencia parasitaria en un planeta vulgar, perdido e insignificante. Somos un sueño, una nada. Esta colectiva vida nuestra, esta incivilización en la que vivimos y que está gravemente incidiendo sobre nuestro hábitat, de forma que a las muchas causas naturales que pueden destruir la vida sobre nuestro planeta, sumamos ahora nuestra propia y reflexiva actuación sobre la biosfera y por la existencia de armas de destrucción masiva, nucleares y biológicas, que pueden conducirnos a un callejón sin salida donde podríamos desaparecer como especie al destruir el delicado equilibrio del único lugar del universo que conocemos hasta el momento, donde podemos vivir de forma natural con algunas inciertas y dudosas garantías de permanencia. No hay dónde huir. No tenemos dónde huir. Esto es lo único que tenemos que soporte nuestra fragilidad, y si no lo cuidamos somos unos gilipollas de libro. Y en ningún sentido temo expresar mi opinión sobre lo que creo anticipo imaginativamente, ya que coincido de pleno con Russell cuando dice: no temas ser extravagante en tus ideas, pues todas las ideas hoy aceptadas fueron en su día extravagantes. Y si somos capaces de soñar, que sean sueños enormes, como los que yo creo que tengo. La imaginación es más importante que el conocimiento, que dijo Einstein. Es así. Tú lo verás a lo largo de mi trabajo. Conscientes de los peligros que acechan a nuestro planeta y a la humanidad en su conjunto, los científicos atómicos de la Universidad de Chicago, muchos de ellos fueron fundadores y colaboradores importantes en el proyecto Manhattan, con el que se inició una nueva época, la era atómica, desde 1947 vienen editando, ante la indiferencia general, estamos todos muy ocupados para ocuparnos de lo esencial, ¿verdad? Muy ocupados en todo lo menor. Edita un boletín con un reloj llamado el Apocalipsis, donde la medianoche es el tiempo límite que marca la destrucción de la vida, la desaparición de la humanidad de nuestro planeta. ¿Lo sabíais? Al principio solo se contemplaban los peligros derivados de la energía atómica, de las armas nucleares. Pero a lo largo de los años se han ido sumando a las predicciones el calentamiento global, las armas químicas y biológicas, ahora con la pandemia que nos podía haber matado a todos, los problemas ecológicos, los peligros astronómicos, los desarrollos en inteligencia artificial, porque todo el mundo está aplaudiendo la inteligencia artificial y tal vez nos está acabando nuestra propia tumba. Ya lo explico en otros lugares con más detalle de lo que pienso al respecto. La nanotecnología, las nuevas tecnologías, el terrorismo,
los hackers informáticos y el sinfín de nuevas causas y nuevos peligros que pueden incidir sobre la vida de nuestro planeta. Parece que todos colaboramos en joderlo como podamos. Y según estas previsiones, sobre un reloj de 24 horas para la medianoche, para el juicio final, desde enero del 2015 solo quedan 3 minutos. Un agudo y humorista gráfico dibujaba un cementerio y al arcángel San Gabriel y 7 ángeles más tocando las trompetas del juicio final, y desde una de las tumbas una voz decía: vaya, ahora que estaba cogiendo la postura. Bueno, si nosotros también estamos ya cogiendo la postura, seguramente estamos cogiendo una mortal mala postura, porque estamos actuando mal. Y a partir de aquí, a partir de la conciencia aguda de lo que es precario de nuestra situación, a partir de la humildad más absoluta, a partir de nuestra insignificancia, pero a partir también del milagro del pensamiento consciente, de nuestra capacidad para interrogar y para pensar lo interior y lo exterior, incluso pensar contra uno mismo, Steiner, hablemos. Retírate a tu interior y encontrarás mundos, nos dijo Marco Aurelio, aquel emperador filósofo de gran recuerdo. Hablemos de otras cosas, de todas aquellas que son importantes, tan vitales para nosotros, con independencia de sus valores objetivos, o a pesar de ellos, para no tener que pensar los temas importantes que no tienen solución. Para no caer enfermos de melancolía en esta sociedad neolista y hedonista que cree en todo y no cree en nada. Al dejar de creer en Dios, hemos pasado a creer en cualquier cosa, que dijo Chesterton. La verdad es que resulta absolutamente desolador cuando ves estas creencias en supersticiones absolutamente absurdas, en gente que viene de la selva amazónica a revelarnos la verdad de los pueblos más... En fin, creo que estamos en el disparate. Debemos, por obligación, encontrar algunas vías de pensamientos esperanzadores para nuestro común futuro, si es que queremos tener un futuro a largo plazo. Como dijo Simone Weil, hay que realizar lo posible para alcanzar lo imposible. Bueno, pues yo estoy realizando lo posible. Que alcancemos lo imposible es una cosa muy distinta. Y lo imposible es ciertamente lo que está ocurriendo en este perdido y pequeño planeta nuestro. Esta insignificante mota de polvo que vaga sin destino aparente hacia ninguna parte, pero que resulta ser ese rincón del universo, el único lugar del universo que sepamos que existe, donde el universo reflexiona sobre sí mismo, por nuestra mediación. Y reflexiona sobre su origen, sus causas, sus modos, sus tiempos, sobre las leyes que lo regulan y lo integran, sobre la materia, sobre la energía que lo compone, sobre la interacción gravitacional, sobre el milagro de la propia reflexión de esta energía inicial, convertida en materia consciente del sí o de fuera de sí, y que se interroga sobre sí mismo y sobre su destino, si es que existe algún destino, salvo la permanencia mientras dure, para la aparente y casual irracionalidad que el universo y nosotros con él, en última instancia, parecemos ser. La clave para comprender las proyecciones utópicas que aquí se proponen es entender y entendernos como especie. A pesar del certero pensamiento de Rilke, que recomendaba hablar del hombre, de la mujer y del niño, y no de los hombres, de las mujeres y los niños, lo que resulta ser cierto para evitar absurdas generalizaciones, pero aquí hablamos de otra cosa. Aquí se intenta hablar de descomponer la realidad en sus componentes esenciales más o menos, abstraernos del individuo del presente, a la que solo debemos considerar como un instante transitorio del movimiento confuso y continuo de nuestra común historia, y tender hacia el sincretismo y la generalización, hacia el pensamiento en grandes bloques, hacia la inevitable convergencia de los seres humanos vinculados en esencia por una identidad básica superior a cualquier diferencia que los distintos entendimientos del hecho racional humano puedan producir. El universalismo básico de la humanidad. Aquí no existe el yo y el nosotros, aquí no existe el vosotros, aquí solo existe una humanidad, solo una humanidad, porque la diferencia desde el hombre más humilde al resto de los seres vivos es infinita, solo por una razón, por recordar el ayer y por proyectar para mañana. Solo por esa razón tenemos una diferencia absoluta con el resto de las criaturas.
Y digo, lo esencial es común y universal. Las respuestas son personales o tribales, por tanto, diversas, interesadas, emocionales, contradictorias, ignorantes y confusas. Vayamos pues a lo esencial, ya que la consciencia de nuestra consciencia, el pensar en el pensar que dicen los filósofos, la filosofía o es racional o no es filosofía, que dijo mi amigo Ángel Cristóbal Montes. Esplendorosa y angustiosa esplendorosa y angustiosa singularidad del universo, tanto físico como conceptual, que podemos percibir, nos obliga a asumir que la humanidad difícilmente podrá tener un porvenir distinto, a considerarnos y a gestionar como tal la unidad delirante, contradictoria y polifacética que básicamente somos y compartimos. La oscura, inestable, inaprensible condición humana, el resultado único de la heterogénea mezcolanza de herencia genética, psicología, en mucho condicionada por la anterior, y socialización, reflexión y reflexión, la lectura aproximativa de la realidad y su adaptación a lo que seamos capaces de entender en función de nuestra inteligencia y de nuestra educación. Caos de pensamiento y pasión, todo es confuso. Pope. Nacer es doloroso, la vejez es dolorosa, la enfermedad es dolorosa, la muerte es dolorosa. Buda. El dolor impregna toda la existencia vital del hombre y es necesario vivir en su compañía. El hombre, sus preguntas, sus grandezas, sus miserias, sus alegrías, sus dolores, sus esperanzas y sus angustias son comunes y eternas mientras la especie continúe su andadura. Henry Miller dijo, estamos a caballo entre dos mundos, aquel del que procedemos y aquel al que nos dirigimos. ¿Cuán de verdad hay? A lo largo de este siglo XX hemos recorrido etapas y etapas del mundo del que procedemos y del mundo hacia el que nos dirigimos. A principios del siglo XX nadie fue capaz de proyectar nada de lo que realmente sucedió en el siglo XX. Nadie fue capaz de hablar de Internet, nada de esto de visitar